3 de la tarde con 59 minutos, escuchas en Panorámica conversaciones que importan para la tarde de Radio Valentín Letelier. Recién sonaba una interesante propuesta, es el último sencillo del cuarto álbum de los Fountain DC, se llama Bug. Es un álbum particular yo sé que mucha gente lo ha aplaudido harto, yo prefiero a los Fountain DC en sus orígenes más ligados a la cantina, ¿no? Han perdido un poco esa naturaleza de banda irlandesa, de poeta cockney, parado en la barra con una pinta de Guinness. Tal vez eso es lo que les hace falta recuperar a estos muchachos, pero bueno, es un buen álbum dentro de todo, leo muy bien este 2024 con esta nueva propuesta musical. Les comentaba cuando partimos el programa que la próxima semana vuelve un evento que a mí me parece que es muy valorado por la comunidad porteña, por la gente de la zona metropolitana de Valparaíso en general, no solo la ciudad de Valparaíso, sino de Villa del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón. Todo el mundo se reúne, viene en algún minuto o ha venido a ser parte de estas notables conversaciones que son las tertulias porteñas, una iniciativa que de manera muy interesante logra, a través de esta idea de la divulgación, ¿no? De buscar maneras de divulgar ciencia y de poner temas sobre la mesa, temas que son comunes y a veces resultan áridos o difíciles solo porque están puestos porque no están bien explicados o no están bien conversados, ¿no? Yo siento que los científicos o el mundo de la ciencia en general ha hecho un esfuerzo interesante en los últimos años por no solo divulgar, sino divulgar bien. Y cuando digo divulgar bien, me refiero a ha aprendido a comunicarse, no solo a publicar, ¿no? Porque antes, claro, los científicos podían defenderse, nosotros estamos publicando permanentemente, pero de ahí a que la gente entendiera qué es lo que estaban publicando era otro tema y pasaba por otro lado, digamos. Sin embargo, tengo la impresión de que en los últimos 10 años tal vez, el mundo de la ciencia ha hecho un tremendo y gran esfuerzo por comunicarse, ¿no? Por empezar a conversar con la sociedad. Bueno, dentro de esos esfuerzos me parece que uno de los notables, uno de los grandes que se ha hecho en nuestra región de Valparaíso, ha estado encabezado por el Centro Interdisciplinario de Neurociencias, y son estas tertulias porteñas que, como les digo, parten la próxima semana con un temón, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿O qué sabemos del autismo? Esa es la pregunta que se hace esta edición de las tertulias porteñas, y viene además con un grupo de panelistas, le diríamos acá en el programa, o columnistas, si quieren, pero con 3 expositoras que son de lujo. Para hablar de esto, de qué son las tertulias porteñas, ¿cuál es la idea que hay detrás de esto? ¿Tengo razón o no tengo razón en lo que acabo de decir de la divulgación? A lo mejor me van a decir, ¿sabes que acabas de hablar tonteras? Particularmente, bueno, ok, tendré que asumirlo. Yo me metí en eso solito, nadie me lo pidió. Estamos con 2 grandes de nuestra universidad, del mismo centro de estudios. Primero, y tiene que ser así, don Ramón Latorre. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido a la radio de la Universidad del Paraíso. Eduardo, bueno, yo creo que tú ya lo pusiste muy bien, ¿verdad? Este asunto de... Yo soy una especie de dinosaurio, vengo del tiempo en que la ciencia estaba realmente muy internalizada dentro de claustros universitarios, en que los científicos pensaban que bastaba pensar y bastaba estar ahí y hacer ciencia para tener la justificación del por qué el Estado lo estaba alimentando, ¿no, verdad? Pero la gente no es tonta, entonces llega un momento en que dice, y si yo estoy manteniendo a estos caballeros como Estado, ¿no, verdad? Bueno, quiero que me expliquen de qué se trata lo que están haciendo y por qué es importante para mí como ciudadano, ¿no, verdad? Entonces el punto inicial de todo esto, cuando yo llegué, tuve la fortuna de encontrarme con Christian Banken, la verdad, que es un gran moderador, la verdad, que tiene todas las características del tipo que, primero, que
estudia cada cosa que va a presentar y es capaz de unir a la gente. Entonces, ¿de qué se trata? La conversación es que yo venía con esa idea del Centro de Estudios de Valdivia, ¿no, verdad? Cuando llegué aquí, ¿de qué se trata? ¿Cómo nos acercamos al público? ¿No, verdad? ¿Cómo llegamos al ciudadano de a pie? Claro. ¿Ya? Y resulta que hemos encontrado que la mejor manera de hacerlo es enfrentar un tema de diferentes ángulos, pero hacerlo más que interdisciplinario, hacerlo transdisciplinario, en el sentido de que yo te voy a poner cualquier caso, digamos, o sea, conciencia, ¿ya? Tú puedes invitar a un neurocientífico que te hable de cómo estamos tratando de aprender de la conciencia, pero también puedes invitar a un poeta, ¿no, verdad? O puedes invitar a un psiquiatra. Entonces es como unir diferentes ramas del conocimiento, de tal manera de hacer una conversación entrecruzada en donde diferentes universos del conocimiento se junten. Porque al final, ¿no, verdad?, la creación es una sola. No, yo creo que no hay ciencia que crea o pintura que crea, sino que hay creación. Y yo creo que en todas estas cosas entonces es como si tú dijeras, no sé, la ciencia y las humanidades unidas jamás serán vencidas, ¿no, verdad? Entonces yo creo que por ahí anda el asunto. Entonces desde que comenzaron las tertulias porteñas hemos recorrido, digamos, desde la conciencia, pasando por la marihuana, pasando por problemas de género. Entonces es atacar todos los problemas que pertenecen a nosotros como seres pensantes, ¿verdad? Que tenemos un sistema nervioso que es el que nos comunica con todo el mundo, ¿verdad? Y tratar de pasárselo a la gente, que la verdad es que ha sido tremendamente exitoso, ¿no? Voy a dejar de lado todas las falsas modestias, ¿no? Pero claro, la verdad es que nos llena, y lo lindo, Eduardo, de esto es lo siguiente, que llega todo tipo de gente, desde dueñas de casa, estudiantes, científicos, profesores, la persona en la calle entra y al final se te acercan y te dicen, oye, qué entretenido, o sea, ¿me puedes explicar esto un poco más? Y te das cuenta, digamos, que hay, a pesar de todo lo que uno piensa, hay un deseo muy grande de la gente de saber, ¿ya? Porque cada vez menos le estamos ofreciendo a la gente un lugar de pensar, ¿verdad? Porque todo es más fácil, ¿verdad? Los niños están constantemente viendo figuritas, pero el cerebro es como un músculo, encuentro yo. Entonces, si no estás constantemente usándolo, se atrofia. Sí, y parece ser como parte de nuestra naturaleza también, ¿no? Esto de querer saber, aprender. Así es. Y aunque suene contracíclico, uno lo va viendo con los mismos niños. Uno que es padre se da cuenta que les sacas el aparato un rato y empiezan solos a descubrir y la inquietud empieza a funcionar rápidamente. Nos acompaña también el día de hoy Jesús Olivares, quien es biólogo, profesor y doctor en neurociencias. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante bien y muy contento también por la reactivación de nuestro nuevo ciclo de tertulias porteñas, que este año viene con un tema que como tú ya mencionaste, es el autismo. Y bueno, el doctor Latorre acaba de explicar más o menos el trasfondo de lo que son las tertulias y parte de la historia. Y por lo tanto sería redundante que yo siguiera hablando de ese tema, ¿cierto? Es súper importante destacar que en estas tertulias que vienen este año tenemos la suerte y el privilegio de contar con 3 panelistas mujeres y también una moderadora que es mujer, y que eso le da un toque especial también a estas tertulias. Son las tres de alto vuelo. Yo conozco al menos a 2 de ellas y son las 4 en realidad. Pero no hay representación de género, ¿eh? No voy a protestar. Oye, yo le quería preguntar a propósito de la neurociencia, para que sigamos un poco ahí, para también explicarle un poco a la gente de qué se trata esto, ¿no? Alguna vez acá mismo en la radio, cuando estábamos en el estudio de al lado, más pequeño y más oscuro, me tocó entrevistar, pues esas entrevistas raras que uno hace en la vida, me toca entrevistar al director de la Escuela Budista del Tíbet, un monje tibetano que era el director de la Universidad del Budismo, ¿no? Uh-huh. Y él hablaba porque estábamos hablando de la respiración. Bueno, por supuesto estábamos hablando de la respiración, la meditación, y
y el acercamiento de las culturas Occidente-Oriente. Entonces él decía, mira, ¿sabes qué? Yo creo que el mayor salto que se ha dado a propósito del encuentro de las culturas ha sido las conversaciones que se han abierto gracias a que aparece la neurociencia. Dice, con los neurocientíficos nos dimos cuenta que de lugares distintos llegábamos donde mismo, y eso nos obligó a empezar a nosotros a observar lo que estaban haciendo ellos y al mismo tiempo ellos a observar lo que estábamos haciendo nosotros, y ese ha sido para él, como director de la Universidad del Budismo, el acercamiento más importante que ha habido entre las dos culturas en el siglo XX. ¿Qué les parece eso? Bueno, si me permite, Eduardo, yo creo que eso ha sido una cosa maravillosa, pero hay que recalcar, digamos, que una de las personas más importantes en esta relación con el budismo fue Francisco Varela. Sí, claro. ¿No es verdad? Y Francisco Varela tiene esto de un puente para dos miradas, ¿no? Que es realmente cómo se conecta el budismo, ¿no es verdad? Y todas las enseñanzas propias del budismo con la neurociencia. Y yo creo que ahí precisamente existe un puente que es extremadamente importante, porque todo lo que practica el budismo, desde la meditación hasta los diferentes tipos de meditación, tiene algo que ver con el control de nuestro sistema nervioso. ¿Te fijas? Respiración, meditación, todas esas cosas son parte de cómo enfrentar el mundo de una manera más cariñosa, más que tú te adaptas al mundo de una manera integral. Y yo creo que eso que nos falta mucho últimamente. Entonces tú lo ves ahí, están estas otras cosas maravillosas, que hay un libro del Dalai Lama con un... yo diría que es un psicólogo, ¿no es verdad? Es una conversación muy larga acerca de los diferentes, digamos, la ética en general. Pero fíjate que ese psicólogo lo contrata la policía de Los Ángeles para ver si la persona está mintiendo o no. ¿Me fijas? ¿Y por qué? Porque una persona que está mintiendo mueve los músculos, mueve la cara, mueve las manos de manera diferente que una persona que está diciendo la verdad. Entonces, ¿te fijas? O sea que hay una relación en el conocimiento de nuestro comportamiento, ¿verdad?, que viene a través de pensar de muchas cosas que vienen del budismo. Y yo creo que para mí, digamos, a esta edad, ¿no es verdad?, una de las cosas más importantes es el bien morir. Porque ahí, fíjate tú, toda nuestra civilización occidental está tan orientada a querer vivir más, ¿no es verdad? ¿Ya? O sea, estamos pensando, ¿no es verdad? Entonces las señoras se ponen más coloretes, se suben todas las cosas. Bueno, en fin. Empezamos a estirar, a poner, a sacar, etcétera. Pero te fijas, entonces también en esa cosa del budismo también hay un proceso, ¿no es verdad?, que es muy importante, el saber morir, el integrarse al mundo, porque somos parte de las estrellas, ¿no? Cada átomo viene de una estrella, lo creas o no. Entonces deberíamos sentirnos orgullosos en ese sentido, y al terminar vamos a volver a ser parte de alguna estrella una vez que esto desaparezca, ¿cierto? Entonces yo creo que esa cosa es extraordinaria, lo que dice él es totalmente cierto, digamos, pero fíjate tú, Eduardo, cómo toda la cultura en estos momentos se está impregnando de la neurociencia. ¿Ya? Para mal o para bien, porque ahora tenemos neuroeducación, neurosexo. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, muchas veces con mucha ignorancia, porque lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener siempre en cuenta es la humildad de nosotros los neurocientíficos, que no tenemos idea cómo funciona el cerebro. Tenemos... ¿no? Jesús, tú me puedes, pero la verdad es esa, o sea, estamos recién rascando la superficie de cómo funciona esta máquina maravillosa que tiene más neuronas que estrellas hay en la galaxia, más conexiones que cualquier computador. Entonces no hay ningún computador que lo supere. Entonces, hablar de inteligencia artificial yo creo que es realmente un poquito pasado para la punta, ¿eh? Porque realmente cómo funciona esta máquina no tenemos idea todavía. O sea, cuando decimos que cada ser humano es un universo, estamos más o menos dando en el clavo, digamos, ¿no? Sí.
Claro. Bueno, yo para sumar a lo que dice el profesor Latorre, también quisiera mencionar que es cierto que la neurociencia ha aportado bastante al entendimiento de procesos como el budismo, por ejemplo. Yo lo veo como un proceso más que como con cualquier otra cosa. Sin embargo, no es el único prisma con el que las personas debemos mirar las cosas, ¿cierto? Como neurocientífico yo tiendo a mirar las cosas desde ese enfoque. El profesor Latorre también. Miramos las cosas desde nuestra disciplina, desde algo que nos hemos dedicado mucho tiempo. Yo llevo ya en la ciencia, llevo un poquito más de 20 años, el profesor Latorre me lleva mucho más que eso, obviamente, ¿sí? Prácticamente es el padre de muchos de nosotros, pero no podemos cegarnos solamente a mirar desde un prisma, con un solo enfoque las cosas. Y desde ahí que surge, por ejemplo, esta necesidad de hacer eventos transdisciplinarios, interdisciplinarios, donde hayan más enfoques. Es cierto, nosotros tenemos la suerte de que estudiamos el sistema nervioso, el cerebro, y el budismo está ahí, ese es el centro de todo lo que significa el budismo, estudiar el cerebro, qué es lo que pasa adentro, ¿cierto? Entonces, por eso también hay relaciones que a veces se pueden ver un poquito más estrechas o se pueden encontrar incluso hasta lógicas, encontrar neurociencia y budismo, o sea, era cuestión de que alguien lo dijera, Varela, por ejemplo, y a todos les calzó bien, o sea, sí, esta relación es perfecta, pero no necesariamente eso va a funcionar con todos, ¿sí? La neurociencia no puede ser una monedita de oro ni estar en todas partes, ¿te fijas? Hay cosas que se tratan de unir a la neurociencia y se les agrega el prefijo neuro, y realmente no tienen nada de neuro, ¿cierto? No hay por dónde. Entonces también hay que tener harto cuidado con la venta de pomadas de muchas personas, y charlatanes especialmente, que tratan de utilizar ese prefijo o sufijo para indicar algo neuro y darle un toque de calidad, ¿cierto? Los neurocientíficos especialmente somos los más críticos con eso, o sea, oye, paren con lo neuro, les decimos a todo el mundo. No todo es neuro. No todo es neuro, claro. Sí. Sí, pero es interesante. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho el proceso por mi formación como comunicador, periodista, no sé, y me he dedicado esa ha sido mi rama. Me interesa mucho el tema de la divulgación, ¿no? Y particularmente el caso de la ciencia, porque, por ejemplo, el profesor Latorre decía la transdisciplinariedad, ¿sí? Que tal vez uno ingenuamente diría, pero mirado desde el punto de vista científico, es obvio que los científicos tienen que pararse de distintos puntos de vista para mirar, pero cuando uno empieza a ver a correr ese velo, se da cuenta que primero no es tan obvio, que para los científicos nunca ha sido tan obvio, ni siquiera dentro de la propia ciencia, pues pararse desde el punto de vista del otro, sino que hay muchos que se han pasado la vida defendiendo un punto de vista, ¿no? Y luego salir a conversar, y lo que más me ha apasionado a mí de ese salir a conversar, ha sido ¿cómo decirlo? Estas ganas de comunicarse, ¿no? Y de darse a entender, ¿sí? Porque lo decía antes, o sea, sería fácil armar de pronto llenar un teatro y explicarle a la gente en difícil o en medianamente fácil, o tratar al público al final del día como si fueran todos niños, ¿sí? Que también infantilizar a los públicos también es un riesgo que se corre en esto, ¿sí? Entonces, encontrar ese lenguaje donde podamos efectivamente conversar, ¿sí? Y yo te trato como un adulto, como un adulto que desde otro lugar tienes que aportar también, o trato de hacerme cargo de tu experiencia. Alguna vez la Amelia Bayo me dijo, porque yo le preguntaba por qué estaba tan pegada con hacer programas para la radio, ¿no? Ella es astrónoma, se volvió a Alemania y le decía, pero colaboraba mucho con nosotros. Entonces me dice, mira, para mí lo primero es que la gente tiene que entender lo que hacíamos, un poco lo que decía el profesor, pero segundo, es la gente la que nos paga la pega. Claro. También lo dije. Sí, ¿cachai? Entonces, y finalmente entender la astronomía, para los que no son físicos, es muy complejo, es muy difícil, porque la verdad estamos hablando de luz, ¿no? Sí, entonces, por eso me gusta y trato de entender también cuál es el esfuerzo que hay detrás para la ciencia, que a veces se comunica a través de números, transformar esos números en palabras, ¿sí? Y además aceptar las otras disciplinas y ponerlas en diálogo. Me parece que es un esfuerzo súper valorable, y creo que hay que conversar de aquello también, ¿no? Permanentemente, ¿sí? Porque tampoco es un fenómeno nuevo. Sí, mira, yo primero que nada que hay que decir que lo que tú dices es totalmente cierto, digamos que la comunicación
de lo que uno hace en este momento es obligatoria. Y es obligatoria porque es precisamente, como tú decías y como lo dijimos antes, el Estado el que está manteniendo el ocio. Porque voy a hacer eso, eso me lo enseñó Maturana. Yo fui colega de Maturana, para que veas lo antiguo que soy. O sea, estuve con él, yo volví el 83, éramos profesores los dos en la Facultad de Ciencias, y yo me acuerdo que muy claramente, digamos, comenzamos a conversar y Maturana me dijo, pues sí, la única manera de hacer ciencia es permitir el ocio, ¿verdad? Porque te voy a poner un caso de que me contaba un colega que iban en una institución, la estaban visitando, entonces había un caballero parado mirando una ventana, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese señor? Entonces, piensa. Eso fue lo que le dijeron, piensa, ¿no? Porque probablemente en un mes más iba a llegar con una cosa, con un descubrimiento fabuloso. Entonces hay esa cosa, digamos. Pero si tú piensas cuánto tiempo pasa un pintor, por ejemplo, inmovilizado sin poder traducir en un pedazo de tela lo que quiere pintar. Entonces, para la creación tiene que haber un periodo de ocio total, porque el cerebro no para de trabajar. Ese es el problema. Uno puede estar sentado, ¿verdad? Porque de repente, ¿no, verdad?, las ideas te aparecen en la ducha, en la micro o en otras posiciones un poquito más. ¿No? ¿Ah? Pero entonces yo creo que eso es una parte, pero la otra parte que yo creo que uno tiene que transmitirle a la gente es que yo creo que hay en la ciencia una humildad enorme, a pesar de que no lo crea, pero la verdad es que toda la filosofía de la ciencia se basa en que no podemos demostrar nada definitivamente. O sea que cualquier cosa, o sea, ¿tú puedes demostrar que existe Dios? No se puede, ¿cierto? No se puede. En ciencia, si no puedes demostrar que algo está malo, no es ciencia. ¿Tú te das cuenta de la situación en que estamos? Es decir, si tú no puedes falsificar una hipótesis, resulta que no es ciencia. Te lo voy a tratar de explicar, digamos. El universo estaba dado hace 100 o 150 años por Newton, ¿verdad? Que decía, el universo funciona de esta manera. Y los autos funcionan con Newton, ¿no es verdad? Hay un montón de cosas que todas funcionan con Newton y uno dice, fantástico, el movimiento de los planetas, toda esa cuestión, y de repente hay un caballero y dice, está todo malo. ¿Ah? Resulta que el universo no es absoluto, que tenemos un tiempo relativo, que el espacio se curva, que todas esas cosas que había dicho Newton, digamos, no es que estuvieran malas, sino que era una aproximación. Entonces, para nosotros, digamos, a la diferencia de una obra de arte que es única, ya un cuadro de Picasso quedó ahí, pero el mismo modelo de ciencia va a estar malo en 10 años más. Claro. A no ser que, como decía, que hay un científico muy famoso, que Archibald Wheeler, que es el inventor de los hoyos negros, tenía una cosa muy, muy bonita, muy poética. Decía, miren, en el momento que una persona tenga la última respuesta a la última pregunta, la respuesta va a estar dada en un estadio que va a ocupar prácticamente toda la Tierra, ¿no? ¿Verdad? Va a estar todos los ciudadanos del mundo, ¿ya? Entonces, en ese momento, este personaje va a dar la respuesta a la última pregunta y en ese momento el universo desaparece. ¿Se entiende? Entonces, o sea, porque se acaba, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de decir, digamos, es que dentro de lo que estamos haciendo cada día no puede haber soberbia, porque estamos diciendo una aproximación a lo que es la realidad. Entonces, pero además está toda esta cosa esquizofrénica con partículas que son ondas, partículas con el fotón, que es una partícula pero no tiene masa. Entonces es un enredo, ¿no es verdad? O sea, entonces vivimos en un universo esquizofrénico que apenas lo rascamos, y es una gracia que yo te pueda estar comunicando algo y empiece una cosa así, ¿no es verdad? Entonces
O sea, y eso es lo que tiene de belleza, digamos, porque, o sea, que como las preguntas como que no se terminan, están siempre ahí, y uno siempre está preguntando algo y rasca esa realidad, ¿ah? Y de repente tiene una respuesta que funciona, pero digamos que funcionó porque rascaste esa partecita, que ahí funciona, pero vas un poquito más allá y te encuentras con que el universo no funciona así. Se lo acaban de escuchar al Premio Nacional de Ciencias Naturales Chile 2022. No lo dice, no lo digo yo, lo dijo don Ramón Latorre. Oye, usted lo decía delante, profesor, hace un rato atrás, habló de la inteligencia artificial como un poco de soberbia, ¿no? Pero ahí hay una red neuronal que es bastante grande, que es esta cantidad de procesadores funcionando al mismo tiempo, generando respuestas a preguntas particulares, etcétera, y generando pensamiento propio. Esa es la parte extraña o surrealista de todo de toda esta nueva, de la irrupción de la inteligencia artificial. La parte que asusta también, cuando uno dice estas máquinas están generando pensamiento, porque el pensamiento finalmente es algo bien parecido a lo que son las máquinas, ¿no? Bueno, yo tengo una visión diferente, pero por favor. Es mi visión de mi ignorancia. Es cierto, lo que pasa es que tú te fijas, tienes computadores que son extremadamente poderosos, ¿verdad? Con memoria y unas velocidades increíbles. Y yo creo que una vez que entren los computadores cuánticos, la cosa se va a disparar enormemente. Pero van a manejar esa información, ¿no es verdad? Esa información, y probablemente van a hacer conexiones, ¿ya? El punto que yo quiero hacer es que cómo hace las conexiones el computador probablemente no tiene nada que ver con las conexiones que yo hago en mi cerebro o tú haces en tu cerebro. Porque yo no entiendo cómo funciona eso. Ni nadie entiende. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jesús? De hecho, para agregar a lo que dice el profesor Latorre, el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas, ¿sí? Y cada una de esas neuronas puede tener 1.000 o más conexiones con otras neuronas al mismo tiempo. Es imposible calcular la cantidad de conexiones que se generan en el cerebro. ¿Cómo las están haciendo? Claro. ¿Cómo está funcionando? Eso todavía no lo sabemos. Por eso, bueno, yo tengo pega, me pagan un sueldo todavía, ¿te fijas? Porque si no, me habrían echado hace rato, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de cosas, digamos, que están implícitas, porque dicen, es que nosotros conectamos neuronalmente la inteligencia artificial. Claro, sabemos los principios básicos de cómo funcionan las neuronas, pero cómo se comunican los 5.000 millones de neuronas al mismo tiempo, ¿verdad? Y cómo yo sueño, o cómo yo creo, o cómo produzco, todavía esa cosa lo puede hacer el computador sobre la base de esa información que los hombres le pusieron sin saber todo, sin haber leído todo el libro del cerebro. Claro. Bueno, y para agregar un poquito más, yo... Sí, total. Yo soy usuario de inteligencia artificial, uso de todo tipo, y estoy haciendo incluso un cursito para estudiantes de pregrado sobre el uso ético y correcto de inteligencia artificial en sus estudios y para su trabajo, el futuro también. Y bueno, he discutido con amigos que también son adeptos a las inteligencias artificiales. Y ¿qué es cuando hablamos de conciencia en inteligencia artificial, cuando hablamos precisamente de inteligencia en inteligencia artificial? Realmente probablemente todo esto sean ilusiones. Nuestro cerebro, no sé si han escuchado hablar de un fenómeno que se llama pareidolia, que es cuando vemos rostros en cualquier parte, y eso es porque a través del proceso evolutivo se nos da la capacidad de detectar rostros, porque eso es bueno para la sobrevivencia. Si tú puedes detectar un rostro entre medio de una selva, te salva la vida, si es que era verdad que era un león, por ejemplo. Claro. Bueno, eso mismo a lo mejor se puede aplicar a la inteligencia artificial. A lo mejor lo que tenemos es una pareidolia de inteligencia, una pareidolia de lo que es la conciencia. Se nos hace la ilusión porque tiene los elementos clave para aparecer una conciencia, para aparecer una inteligencia, pero probablemente, y eso es en lo que estamos de acuerdo varios amigos míos, esto es hueco, es solamente tú ves una cáscara. Realmente el sustrato neural, las conexiones, la adaptabilidad, la plasticidad que tiene el cerebro, todas esas características que son tan hermosas y que nos motivan a nosotros a estudiarlo, no están. Se pueden emular, se pueden agregar, pero necesitas supercomputadores, y ahora se está pensando hasta en energía nuclear para poder alimentar todo eso, y realmente es probablemente una ilusión de conciencia o de inteligencia que no debería asustar en el fondo. O sea, no debería asustar desde un punto de vista, pero desde otro, cuando te escucho decir esto es una ilusión, más susto me da que sea una red neuronal, porque hoy día estamos alimentando decisiones fundamentales
se las estamos dejando a la inteligencia artificial. Estamos dejando que tome decisiones, o nosotros estamos tomando decisiones en base a lo que a lo que la inteligencia artificial nos dice, digamos. Probablemente hoy día sí. En los bancos, en las instituciones bancarias, etcétera, están alimentándola ahí para tomar decisiones futuras. ¿Te fijas? Claro, probablemente ahí debería estar la discusión entonces en este momento, no si usarlas o no, sino que hasta cuándo las usamos, hasta dónde está el límite para usarlas, ¿sí? Ya que son una ilusión y que son súper falibles también, además, se corta la luz y se acabó todo, ¿te fijas? Entonces, son realmente, es realmente necesario dejar todas las grandes decisiones y los grandes procesos a cargo de una ilusión. Yo creo que ahí debería estar la conversación, más que de usarlas o no, el miedo mismo que se genera es por su uso, ¿te fijas? Por su existencia incluso. Yo creo que deben existir estas cosas, pero ¿hasta cuándo la usamos? ¿Hasta dónde ponemos el límite? Yo creo que esa es la discusión. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo que dice Jesús es muy importante. Nuevamente estamos rascando la realidad, ¿cierto? Y tiene toda esa información que perfectamente, o sea, con todos los libros de economía, con toda la cantidad de conocimiento que hay acerca de cómo funcionan los bancos, perfectamente pueden hacer una proyección, y pueden hacer la proyección a 10 años más. Eso no tengo ninguna duda, y puede ser que la proyección esté bien. Entonces, lo que yo quiero volver, yo creo que sí es un punto importante, el punto ético, el punto moral. Entonces, y si tú te retrotraes, digamos, hace, no sé, estamos hablando de 50 años atrás, cuando empezó toda la cosa, ¿no? ¿Verdad? Con la biología molecular, en que empezamos a poder manejar y modular y cambiar el sistema genético, ¿verdad? Y podemos hacer crecer una bacteria con pelos o no. Mira, lo que pueden hacer, no estoy bromeando, no estoy bromeando. A propósito de eso, para que tú veas hasta qué punto, que salió en el New York Times el otro día que lo leía, llega este tipo que están buscando maneras de crear insecticidas que sean cariñosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, y hacer crecer las plantas que sean resistentes a diferentes bichos. Bueno, entonces él llegó y lo primero que encontró era una placa Petri. O sea, las placas Petri es donde crecen las bacterias, ¿cierto? Y la placa Petri tenía la cara de Einstein. Los tipos habían hecho con las bacterias la cara de Einstein. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, o sea, entonces lo que estoy tratando de decir con todo esto es que hubo una gran revolución hace todos esos años que te decía antes en la parte cómo podemos modificar la genética del hombre de tal manera de crear un superhombre o un monstruo o lo que sea, y eso está reglamentado. Se juntaron un montón de gente, desde filósofos hasta científicos básicos, a discutir cómo tenía que manejarse el material genético. Y yo creo que es lo mismo que va a tener que pasar con la inteligencia artificial. A eso voy, digamos, que vamos a tener que juntarnos hasta qué punto tú puedes empujar la cosa porque en estos momentos, como bien dices tú no puedes manejar a la gente con la inteligencia artificial. Yo no tengo duda de eso. Yo no estoy diciendo que, o sea, disminuyendo. Es claramente un peligro porque mal usada, pero mal usada también puede crear una bomba atómica, ¿cierto? Claro. Y el momento que rompimos el átomo, supimos inmediatamente cómo hacer una bomba atómica. Entonces, el punto es el siguiente, que no es un problema de la ciencia, ni de la inteligencia artificial, es un problema de cómo usas eso y cómo la aplicas en la tecnología. ¿Ya? Entonces, es el uso de lo que crea el hombre, ¿verdad?, el problema. Y eso lo tienes que reglamentar ética y moralmente. Si no lo reglamenta, estamos fritos. Entonces, pero ahora ya no se sabe, porque están tan sueltos los ricachones que hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, o sea, se pone un ricachón al lado de Trump y lo sacan los nombres presidente. En 2 días. en 2 días. Pero lo interesante es que están pensando en irse a Marte, y eso me parece atractivo. Oye, lo escucharon, vamos a ir a escuchar un poco de música y luego venimos a hablar de el tema que nos reúne en la próxima tertulia.
expressed explicitly your contempt for matrimony. You student loans to pay, it will not risk the alimony. We spent our days locked in a room, content inside a bubble. And in the nighttime we go out and scour the streets for trouble. Hey, hey, marry me, Archie. During the summer, take me sailing out on the Atlantic. I won't set my sights on other seas. There is no need to panic. So honey, take me by the hand and we can sign some papers. Forget the invitations, floral arrangements and bread makeup. Marry me, Archie. Too late to go out, too young to stay in. Talking about us living in sin. Hey, marry me, Archie. Quiet life, ocean to fall, it's all gone. Arms asleep, that's not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon way too long.
What's best for you and me is all wrong. What's best for you and me? What's best for you and me is all wrong. What's best for you and me? What's best for you and me is all wrong. What's best for you and me? What's best for you and me is all wrong. Cuatro de la tarde con 39 minutos. Escuchas en Panorámica, conversaciones que importan para la tarde de Radio Valentín Letelier. Y estamos celebrando el retorno de las tertulias porteñas y vuelven con todo la próxima semana. Estén atentos, les voy a dar todos los datos, por supuesto, no se preocupen, la hora, el lugar y todo eso lo vamos a conversar en un minuto más. Y qué mejor que estar en la compañía de don Ramón Latorre el día de hoy, que nos hizo una tremenda introducción respecto de la necesidad de comunicarse, ¿no? Y de cómo nos comunicamos. Nos contó así rápidamente la historia de estas tertulias junto a José Olivares, que también nos acompaña el día de hoy. Y quería saber por qué vamos a abordar, parten abordando este tema. ¿Qué sabemos del autismo? Bueno, es en este momento una de las razones por las que estamos abordando este tema. Se debe principalmente a solicitud del público de nuestras tertulias porteñas. El año pasado, al término de las tertulias porteñas, enviamos un formulario que la gente podía rellenar indicando su preferencia de temas para el año siguiente. Y uno de los temas que destacó, el tema que destacó principalmente, fue el tema del autismo y la neurodivergencia. Y así también nosotros abrazamos esta idea, además considerando el hecho de que es un tema que es de actualidad. O sea, en este momento hay un aumento en la tasa de diagnóstico de personas autistas. Es una situación que ha sido abordada por el Ministerio, por ejemplo, de Educación y las políticas de inclusión en los colegios. En fin, es un tema que en este momento yo creo que se debe conversar, porque se habla mucho de autismo, pero no se sabe realmente, no se conocen bien todas las miradas de este tema que es tan relevante, y es por eso que hemos decidido y hemos consultado con las personas adecuadas para formar este panel que va a componer las tertulias porteñas del próximo 29 de noviembre. Oye, es interesante el tema. Me quiero tomar de algo que acabas de decir, Jesús. El tema es de actualidad, absolutamente. Se habla mucho hoy día de la neurodivergencia, efectivamente. Da la impresión, a uno le da la impresión, ¿sí?, de que hubiesen más casos, de que hay más casos hoy día, que es una realidad más presente. Pero hay otra lectura de eso, que es que me la hacía notar alguien, que hoy día, que como sociedad tenemos más conciencia de aquello y nos empezamos a hacer cargo, empiezan a aparecer estos casos y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente hay un mundo al que no le habíamos prestado atención. No es que hayan más, hoy día los visibilizamos, que es distinto. ¿Puede pasar por ahí o no? Claro, de hecho, algo que da cuenta de eso es el hecho de que se están diagnosticando muchas personas adultas. Que eso no se veía antes. Antes los diagnósticos siempre se hacían en la infancia o en la adolescencia, pero actualmente hay personas adultas que se dan cuenta de que viven experiencias distintas a los demás, se acercan a los profesionales y reciben su diagnóstico de autismo, y es un hecho. Forman parte de un porcentaje de la sociedad que está ahí. Nosotros todos tenemos probablemente algún rasgo o alguna característica autista, porque formamos parte de todo este espectro de personalidades y de formatos, en el fondo, en el que viene nuestro cerebro, ¿te fijas? No hay dos cerebros iguales de ningún tipo, cuando tenemos una cantidad de ciertos rasgos o características que de alguna forma así lo indican, se puede recibir este diagnóstico, que es el diagnóstico del espectro autista. Yo en lo personal tengo dos hijos con autismo, son uno en grado 1 y el otro en grado 3. El
el que tiene grado 3 es no verbal, pero está en proceso de comunicarse y es muy, muy entretenido todo eso porque inventa sus propias palabras, ¿te fijas? Y el que tiene grado 1 habla hasta por los codos, son opuestos totalmente, son gemelos idénticos, pero son opuestos totalmente en ese sentido. Y la verdad es que esto está lleno de desafíos, o sea, vivir el autismo como padre, cuidador, es desafiante también, ¿sí? Y esta es una oportunidad, las tertulias porteñas son una oportunidad en este momento para poder ver todas estas miradas dentro de entre las panelistas. Hay una de ellas que es autista, diagnosticada también recientemente, según nos comentaba. Hay una terapeuta, una neuróloga infantil que se dedica especialmente a trabajar con personas autistas. Está también una científica, neurocientífica que representa nuestro centro, que estudia el autismo en un modelo animal. Y bueno, tenemos también una moderadora de lujo que va a poder navegar dentro de este tema junto a las panelistas. Mira, yo quiero ponerlo a propósito de lo que yo decía, desde un punto de vista histórico, ¿no? ¿Verdad? Porque yo creo que el porcentaje de personas neurodivergentes, llamémoslo así, podría apostar, pero yo creo que ha sido siempre el mismo. Pero si tú lo tomas, digamos, con el problema de género, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? En mi época, ser homosexual era una cosa que tú no salías del ropero, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo soy viejo, pero no tan viejo, digamos, estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un progreso enorme, ¿no? ¿Verdad? Pero creo que el progreso viene de llegar a la realización de que todas estas personas diferentes son rescatables para la sociedad, ¿ya? Y sobre todo en la parte neurodivergente, digamos, en el caso del autismo, ¿de verdad? En el caso de la bipolaridad, hay una cantidad enorme de casos diferentes, ¿de verdad? Que tratados a tiempo, tratados bien, son perfectamente recuperables y pueden aparentarme ser normales. O sea, trabajar normalmente y tener una vida que se realiza. Entonces yo creo que ese es un salto enorme en la sociedad que hay que aprovecharlo muy bien, porque la verdad es que tú le das espacio a esos niños que antes los encerraban en un closet, ¿no? O sea, que o sea, la familia era el tontito, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? El incapaz. Pero esa persona tiene... En el caso del autismo es muy claro y hay tantas películas, ¿no? ¿Verdad? Que el personaje del autista tiene capacidades que ningún otro ser humano tiene, ¿me entiendes? Hay esta película tan bella con Dustin Hoffman, no sé si la viste, sí. ¿No? Ahí tienes el caso típico del tipo que resuelve cosas constantemente, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú lo puedes aprovechar, ese personaje, lo puedes aprovechar, puede dar a la sociedad, puede contribuir. O sea, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? En esa diferencia hace más riqueza. Yo creo que ese es el punto más importante. Y lo mismo en las enfermedades psiquiátricas, digamos. Bipolaridad es perfectamente tratable, ¿no? ¿Verdad? Hay un montón de casos que estamos recuperando nuevamente a través de la medicina, a través de la ciencia, que conociendo un poco más y aceptando más, ¿no es verdad?, a esa persona, la podemos incorporar a la sociedad. Y no solamente como uno más, puede ser una persona importante en la parte creativa, ¿no? Porque estos niños de repente salen con cosas raras, ¿no? ¿Verdad? Que pueden ser un escritor famoso, ¿no? ¿Verdad? Piensa en este matemático que un desenfrenado total, ¿no? ¿Verdad? Hay varios matemáticos que son, no sé si serán autistas o locos de frentón, pero te crean todo un universo matemático. Entonces yo creo que ahí hay una cosa, una riqueza en la neurodiversidad. No es un problema, yo creo que hay una riqueza. ¿En qué lugar, Jesús, estamos hoy día? ¿Estamos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud de estos temas? Porque claro, yo creo que se habla más, ¿sí? Hay más conciencia, es verdad. Existen hoy día movimientos, organizaciones,
Pero eso llevado a la práctica al final del día, o cómo efectivamente nos relacionamos, ¿no? O si efectivamente la sociedad nos resulta funcional, por ejemplo, a ti como padre, si Claro. la sociedad te resulta funcional, no al contrario, ¿no? Porque Sí, sí. Entiendo hacia dónde va tu pregunta. Mira, realmente es una muy buena pregunta. En la comprensión social de lo que es el autismo en este momento es muy baja, ¿sí? O sea, la sociedad misma no entiende bien todavía cómo abordarlo. Hay miedo. Las personas que no tienen una cercanía con personas autistas muchas veces tienen miedo de hablar del tema porque pueden herir sentimientos, porque pueden y por el contrario, lo que pienso yo es que hay que conversar estas cosas, y especialmente las personas que formamos parte de la comunidad de autistas, porque yo como cuidador, padre, formo parte de esa comunidad también. Tenemos la obligación también y el deber de comentarlo, de contarlo, de informarlo. Hay falta mucho camino todavía por andar, pero en Chile se han dado pasos gigantes a pesar de eso. Por ejemplo, en este momento contamos con una ley de autismo con la que no se contaba antes y que son pocos países, según entiendo, los que la tienen, ¿cierto? Tenemos espacios que se están adecuando en todas partes con la señalética inclusiva que permite anticipar, por ejemplo, a las personas autistas lo que viene más allá o las directrices a seguir para realizar algún proceso dentro de algún lugar público. Hay en los colegios programas PIE, programas de integración escolar, que permiten, por medio de equipos multidisciplinarios formados por terapeutas excelentes y dedicadas a personas autistas, que se integren correctamente las personas, los niños en formación para lograr una real inclusión. Todavía falta, es cierto, falta harto. Si tú me preguntas si está en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, claramente en la adultez todavía no está este proceso, ¿sí? Pero no podría definir exactamente dónde. Lo que sí puedo decir es que este desconocimiento que existe con respecto a las personas autistas es en parte también debido a que las comunidades no se han abierto a hablar con el público, y se están abriendo ahora, ¿sí? Eso es muy bueno, pero esto es algo reciente también, o sea, los últimos 10 años probablemente recién estas comunidades se están abriendo a hablar con las demás personas y explicarle y hacerse oír, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, algo tan simple, algo tan sencillo como el uso de la palabra normal, ¿sí? Muchas veces no se usa la palabra adecuada, o sea, las personas con autismo, las personas autistas no son anormales, no son subnormales, son personas, punto. Te fijas, no existe lo ser normal o anormal. Entonces eso es algo que las personas todavía no han integrado, ¿sí? O sea, no hablemos de normalidad, hablemos de típico, ¿sí? O sea, hay cerebros que son más típicos que otros, nada más, ¿sí? Es una cuestión de frecuencia, te fijas, de frecuencia de la población. Hay cerebros que tienen una estructura más por decirlo así, estereotipada, y eso permite que se puedan mover en un mundo que es más o menos estereotipado también. O sea, yo veo el espacio donde estamos ahora, por ejemplo, y es un espacio que no está adecuado para personas autistas, ¿te fijas? Pero casi ningún espacio lo está de este tipo. En cambio, una persona típica se siente recómoda, es lindo el espacio donde estamos, tiene una buena luz, pero a lo mejor esta intensidad de luz de frente en mis ojos a una persona autista le va a molestar porque es más fotosensible. La textura de este asiento a lo mejor le podría molestar porque hay una hipersensibilidad táctil. Entonces, a veces no se entiende bien lo que es el autismo, precisamente porque se espera que las personas autistas tengan estas características que son las que se ven en la tele, ¿sí? Pero muchas veces pasa por sencillamente sentir incomodidad en el mundo en el que estamos, que está hecho para los neurotípicos, en la piel, en los ojos, en los oídos, un ruido muy fuerte. Este espacio, por ejemplo, el sonido de este espacio es ideal para una persona autista, un espacio tranquilo, donde se escuchan solamente las voces de quienes están hablando. Te fijas, a lo mejor los colores sí son agradables para una persona autista, porque es muy armonioso, pero hay otras cosas que no, te fijas. Entonces, ¿cuándo sabemos que un espacio es adecuado para personas autistas? Probablemente ningún espacio es adecuado para todas las personas autistas, porque cada uno es distinto al otro. No hay dos personas autistas iguales, así como no hay dos personas neurotípicas iguales. Entonces, todos estos temas tienen que discutirse, tienen que hablarse y visibilizarse para entender cómo funciona
esta situación, ¿cierto?, del autismo. Me tocó, y quiero extenderme un poquito en esta respuesta porque No, por favor. aprovecho de hablar una experiencia personal. El año pasado me tocó dar una charla como padre, no como neurocientífico, en una actividad sobre educación que dio la Universidad de Valparaíso. Y en esta instancia yo mencionaba que muchas veces mi hijo tiene, por ejemplo, desregulaciones en la calle. Nos ha pasado que se tira al suelo, muerde, patea, qué sé yo. Y en estas situaciones, bueno, uno lo único que quiere es apoyarlo y ayudarlo. Entonces, y es bien desesperante. Y el problema es que las personas no ven eso. Las personas que van pasando por fuera ven una agresión de un adulto a un niño, porque los niños la pelean, entonces uno tiene que agarrarlos con fuerza. Y típico que se ponen a grabar, y no uno, sino que 3, 4 personas sacan sus celulares y porque es entretenido para subirlo a TikTok o al Instagram. Entonces cuando yo mencioné esto, una persona del público el año pasado me preguntó, oiga, pero ¿y qué debería hacer uno cuando ve esto? Y yo le dije, mira, cualquier cosa primero, menos grabar, y segundo, preguntar, oiga, ¿necesita ayuda? Si la persona, el cuidador, necesita ayuda, te lo va a decir, y te va a decir qué tipo de ayuda tú necesitas de ti. Tómalo así, ayúdame a levantarlo por acá, recógeme las cosas que se cayeron, o sencillamente no hagas nada. Pero uno tiene que, puede intervenir, ¿sí? La persona que va en la calle puede intervenir, pero lo que no debe hacer es eso, grabar, ponerse a grabar y subir a redes sociales, porque ese tipo de cosas son en el fondo más estigmatizantes y más dañinas que el mismo proceso de no intervenir, ¿te fijas? Bueno, eso en términos generales es un temazo, es un tema que se debe conversar y es por eso que estamos en este momento reactivando esta tertulia porteña con este tema. Bueno, ya lo escucharon, jueves 28 de noviembre, 18:30 horas, Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más conocido como CENTEX. Ahí van a poder entrar, sumergirse en esta conversación, donde que tendrá como invitadas a Angelina Palacios, que es neurocientífica, investigadora del mismo centro, Gabriela Verdugo, periodista, le mandamos saludos a la Gabriela, la conocemos harto, Valeria Rojas, neuróloga del Hospital Gustavo Frique, y va a estar moderando Macarena Rojas Ábalos. Oye, no quiero abusar de su tiempo y les quiero agradecer a ambos, profesor Latorre, siempre un orgullo tenerlo sentado con nosotros. Jesús Olivares, ha sido un descubrimiento conocerte el día de hoy y espero a poder tenerlos a ambos en otro tipo de conversaciones más adelante acá en Panorámica. Muchas gracias por venir el día de hoy. Eduardo, muchísimas gracias a ti, pues, gran programa, o sea, felices de estar contigo cuando quieras. Espero que lo hayan Gracias pasado por la bien. invitación, Eduardo, de verdad, muchas gracias. Que les vaya muy bien. We were parked under a bridge in Philadelphia. Brandon was working out the meter. And to my left, there was like a kind of wide alleyway. There was a kid, he was sat on a step. Can't be more than 9, maybe 10. He wasn't playing with anything or anyone. The kid had no shoes on. And then a van came along and 2 men jumped out. They reminded me of McConaughey in that film about AIDS I didn't win enough. Tall, skinny, with washed out blue jeans and a mean